vamos a hacer un pequeño ejercicio de este experimento que yo quiero estudiar. Vamos a hacer una pequeña idea mental. Entonces aquí, imaginemos, ¿cierto?, que nosotros queremos estudiar un gran recipiente de canguil. Pues imagínense en este recipiente de canguil o popcorn o como ustedes le quieran llamar, pero este es un recipiente muy, muy, muy grande, ¿no? Tiene en el orden de 1 millón de canguiles y más, puede estar más números ahí. Y nos piden a nosotros como científicos, para alguna razón, estudiar, por ejemplo, el peso de cada uno de estos canguiles. No sabemos la razón por qué nos piden. Posiblemente estamos viendo el efecto de una nueva máquina que produce automáticamente los canguiles, o el efecto de algún fertilizante sobre el maíz para ver si el peso de los mismos aumentó. No sé. Solo he cogido un ejemplo general para un poco ejemplificar esto. Entonces nosotros no vamos a estudiar todos estos canguiles, pues, porque si me pongo a pesar todos los canguiles, no voy a acabar nunca. Voy a, en este caso, a sacar una muestra de estos canguiles. Voy a sacar un pequeño pedazo de aquí y sobre ese, y tal vez, digo yo, pueda inferir el parámetro de esta población a partir de una muestra y sus estadísticas respectivas. Entonces, desde ahí ya nos vamos poniendo de acuerdo en algún tipo de terminología que usamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la población de canguiles y yo voy a extraer, esta población tiene un cierto número de especímenes o individuos que le simbolizamos con la letra N mayúscula. Y lo que yo quiero responder ahora es el tamaño. ¿Qué tamaño será bueno para nosotros extraer de aquí una pequeña muestra, ¿no es cierto?, de canguiles, en este caso, de un cierto tamaño N minúscula, llamémosle, de tal manera que yo pueda sacar una estadística de esta muestra, una estadística que me permita predecir los parámetros de esta población, ¿ya? Entonces aquí es importante la terminología que estoy usando. Fíjense, yo estoy diciendo parámetros. Entonces esta población tiene unos ciertos parámetros. Tiene una media de la población que la simbolizamos con esta letra mu, y podría tener una cierta dispersión, ¿eh?, o una cierta desviación estándar. Ya saben que la desviación estándar, como la varianza y otros parámetros de la población, en este caso son una medida de la dispersión de los datos. En cambio, esta muestra no tiene parámetros, ¿cierto? Esta muestra tiene unas ciertas estadísticas. Posiblemente esta muestra tenga una media, y aquí, o sea, si saqué unos canguiles de aquí, digamos unos 10 canguiles, y les peso a cada uno de estos y saco el promedio, yo voy a obtener una media de esta muestra, una media muestral. Y también voy a posiblemente a medir esta dispersión, ¿no es cierto? Algo parecido al concepto de acá de la desviación estándar, también puedo medir aquí para mi muestra, pues. Aquí el símbolo, ¿cuál es? En este caso, cuando yo calculo la desviación estándar de esto, el símbolo es S, ¿no? Entonces, importante también tomar en cuenta esta simbología, es la más comúnmente aceptada, y tenemos que irnos recordando, porque estas clases de estadística ya las recibimos, a veces pasamos un poco rápido y ahora es necesario volver a revisar estos conceptos. De hecho, aquí yo tengo un documento en el que les he preparado un pequeño reporte de cómo sacar el tamaño muestral, ¿no? Porque aquí en ciencia no podemos decir, cojamos unos 10. Otro científico dice, no, cojamos unos 5.
Otro dice, no, pues eso está muy poco, cojamos unos 1.000.000 siquiera, o unos 100.000. No, no tiene que haber ambigüedad, ¿no es cierto? Deberíamos todos estar de acuerdo en el tamaño adecuado, pues. Así que aquí vamos a desarrollar ese concepto, pero posiblemente no lo alcancemos a hacer el día de hoy, porque para entender cómo sacar el tamaño de la muestra tenemos que recordar algunos conceptos de estadística o al menos unificar, porque aquí venimos de varias carreras, unificar algunos criterios. Entonces, nos quedamos pendiente aquí, nos quedamos pendiente de que nuestro objetivo es determinar el tamaño de la muestra, porque yo tengo mi instrumento, quiero el tamaño de la muestra y me salgo de este tema para definir ciertos conceptos de que nos permitan ponernos a todos de acuerdo. Conceptos como qué es la media o qué es el promedio, ustedes saben, si quieren calcular de aquí el promedio, simplemente deberían sumar todos los individuos, en este caso de la población, ¿cierto? Le sumaríamos todos los XY, llamémosles, y le dividimos para la población. Entonces, si alguien tiene los recursos necesarios, pues que se coja todos los canguiles de ese recipiente que nos estamos imaginando que es gigantesco y mida todos los pesos y divida para todos el número de canguiles y sacará el parámetro. Eso casi nunca pasa, ¿no? Uno casi nunca sabe el parámetro. Por ejemplo, les digo, ¿cuál es el promedio de la altura de las personas en Ecuador? No sabemos. Nadie ha sumado a todas las personas y ha dividido para todas las personas. Lo único que sabemos es las estadísticas. Tomamos una muestra y posiblemente a partir de estas tratamos de adivinar estas de acá. ¿Sí? Eso es lo único que sucede normalmente. La desviación estándar, asimismo. ¿Cuál es la fórmula? Si yo quiero calcular la desviación estándar, no es más que la raíz cuadrada, en este caso del sumatorio de todos los individuos, de todos los especímenes, menos la media, y le divido en este caso para el número de... Esto debe estar al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, estoy sumando todas las diferencias con respecto a la media y les estoy elevando al cuadrado. Eso estamos recordando, estadística básica. ¿Qué más? Aquí estamos estudiando el peso de esto, ¿no es cierto? Entonces existen sus fórmulas equivalentes acá para la muestra, pues. Yo debo tener asimismo una fórmula para calcular esta X raya. Y esta X raya será la fórmula la misma, sumatorio de todos los XY, pero en este caso le divido para el n minúsculo. Y la fórmula para calcular esta medida de la dispersión de la muestra también va a ser análoga a esta, sería la raíz cuadrada del sumatorio, ¿no es cierto?, de los XY, ese sumatorio no me sale muy bien, el sumatorio de los XY menos, en este caso, la media muestral, ¿no? La media de mi muestra al cuadrado y le divido para n. ¿No? Eso estamos recordando algunos conceptos. ¿Qué otros conceptos debemos recordar antes de pasar a atacar nuestro problema del tamaño de la muestra de canguiles, si quieren ustedes? O después voy a pensar en algún otro experimento. Posiblemente debemos recordar conceptos como lo que es las distribuciones de probabilidad, ¿no? ¿Qué distribución de probabilidad seguirá esta población de aquí? No sabemos. Posiblemente alguien piense que sigue una distribución normal, ¿no? Es decir, que la mayoría de canguiles están en un cierto valor medio y están dispersos de alguna forma, algo así, ¿no? Pero eso tampoco normalmente uno no sabe, no tiene por qué ser necesariamente una distribución normal la distribución de probabilidad de estos canguiles. No tiene por qué ser eso. ¿Qué tal si en la máquina donde se produjo estos canguiles
después de la máquina hay una cernidera o algo así que filtra los canguiles para que vaya el público y no vayan unos ciertos canguiles muy pequeños, algo así, ¿no? Entonces, posiblemente no tengo nada de canguiles muy pequeños, pero sí tengo muchos canguiles grandes y tal vez la distribución de las probabilidades no es una media, no es una, perdón, no es una distribución normal, ¿ya? O algo pasa, no sé, hay tantas cosas que podrían pasar. ¿O qué tal si alguien nos hizo alguna trampa ahí y nos quitó todos los canguiles que estaban en un cierto rango? Nos quitó y sin darnos cuenta y nos dejó algo así. No tendríamos manera de saberlo, ¿no? Eso también deben ustedes tomar en cuenta. Que puedo tener cualquier tipo de distribución en el experimento que yo estoy haciendo. Y aunque sea esta nueva distribución, yo igual puedo encontrar la media, ¿no es cierto? Ah, y de igual puedo encontrar la desviación estándar. Eso no es problema, solo tengo que seguir estas fórmulas. Cojo aquí unas muestras y digo, esto pesa un canguil 308.7 miligramos y el otro pesa 501 y así sucesivamente. Y pongo en estas ecuaciones y puedo encontrar, ¿no? A pesar de que no necesariamente esta distribución de probabilidades es una distribución normal o de Gauss, ¿no? Porque uno tiende a pensar que cuando tiene el sigma y la desviación estándar siempre tiene una distribución normal o gaussiana. Eso es lo primero que quiero que recuerden. Entonces, este concepto de la distribución de probabilidad es algo que estamos recordando ahorita. De algún experimento podría ser que yo tengo una cierta distribución de probabilidad. Hay distribuciones continuas, ¿no es cierto? Hay distribuciones continuas, pero también hay distribuciones discretas, dependiendo del valor que pueda tomar mi respectiva resultado de mi experimento. Por ejemplo, si estoy midiendo un dado, si yo tengo por aquí un dado justo, ¿no? Un dado bien balanceado, y yo quiero medir el resultado de todos mis experimentos, y como es un dado justo, solo tengo seis resultados posibles, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. Y este dado tendrá su respectiva probabilidad para que salga uno o salga dos, y más o menos va a ser igual. Más o menos, ¿no es cierto? Dependiendo del número de veces que yo le lance. Esto sería una distribución de probabilidad discreta, porque solo tengo ciertos valores discretos. Pero si alguien posiblemente carga una de las caras haciendo alguna trampa y le hace un poco más pesado una cara, tal vez la cara opuesta tiene más probabilidad de salir, ¿no es cierto? No sé cuál será la opuesta a la 1, digamos que es la 6. Entonces tal vez la probabilidad de que salga el 6 es un poco más alta de la probabilidad de que salga 1. No sé si la probabilidad de que salga 2 o 3 no se vea afectada. Entonces otro tipo de distribución de probabilidades. Estos en los que vienen a ser, estamos recordando conceptos, distribuciones de probabilidad discretas en este caso. Podríamos tener distribuciones de probabilidad continuas, como en el ejemplo del peso de los canguiles o de la altura de varias personas. Si yo tengo que medir la altura entre varias personas, ahí como que el resultado no va a ser un resultado discreto, ¿no es cierto? Podría tener alturas que posiblemente en promedio sea unos 56, yo no sé cuál será el promedio de altura de una cierta población, pero pues yo puedo encontrar a alguien de 1,57, o sea, de todos los valores sería probablemente factible encontrarle a las personas. Unas pocas de muy altos valores, unas pocas de muy bajos valores. Eso el primer concepto que
estamos recordando, las distribuciones de probabilidad hay continuas y discretas. Analicemos una discreta, que son más fáciles a veces de imaginar. Digamos que aquí tengo unos ciertos valores que pueden salir, puede ser de un dado o algo así. Puede ser de un dado, pero este dado, digamos, que tiene una cierta distribución de probabilidad distinta a la que estamos acostumbrados, y aquí el 3 tiene posiblemente igual de probable que el 4, el 2 que no sea nada probable, el 5 que tampoco sea nada probable, y el 6 que sea un poco más probable. Algo así podría ser, es un dado que alguien le cargó de alguna manera para que no sea factible sacar 2 ni 5. Entonces yo podría tomar una muestra de estos valores. Entonces yo digo, le lanzo, voy a empezar a tomar una muestra de 4. Entonces, el primer valor, voy a tomar una muestra, el primer valor me sale 1, 1, y de ahí me sale un 3, y por ahí me sale un 6. ¿No? Estoy tomando tamaños muestrales de 4. Y hago un experimento, y acá hago otro experimento, y en el siguiente experimento asimismo tomo 4 medidas. En las siguientes 4 medidas, ¿qué tal si me sale un 6, un 6, un 1 y un 1, algo así? O puede ser un 3, un 4, un 6, un 1. Cosas como estas. Entonces, cada uno de estos viene a ser un trial, un conjunto de 4 valores, en este caso, que yo estoy midiendo. ¿Sí? Yo, a este conjunto de 4 valores, yo podría sacarle, por ejemplo, como habíamos dicho, si yo tomo una muestra, yo puedo sacar sus respectivos parámetros, ¿no es cierto? Puedo sacar el promedio. ¿Cuál es el promedio de estos? Hagamos en la calculadora rapidito. Sería 1 más 1 más 3 más 6. Y le divido esto para 4. Y me da, en este caso, 2,75. 2.75. Y lo mismo por acá. Podría sacar la media de esta muestra. Vendría a ser 1 más 1 más 6 más 6. Y esto le divido para 4 y me da 3,5. Y acá también, ¿no es cierto? Acá el promedio sería 3 más 4 más 6 más 1. Y todo esto, le estoy diciendo aquí en mi calculadora, le divido para 4. Todos los conceptos de estadística que necesitamos, tal vez no los alcancemos a revisar hoy día, pero vamos a avanzar un poco hasta la segunda hora, que tenemos siempre el taller de manejo de datos. ¿Sí? Y así puedo continuar con mi tamaño de muestra de 4. Y para cada uno de estos yo le he sacado el promedio, digamos, de X1, X2, X3 y así sucesivamente. Y también aquí yo puedo sacar la desviación estándar, ¿no es cierto? Yo tengo la ecuación para la desviación estándar, entonces yo puedo sacar la desviación estándar de esta muestra 1, S1. Aquí tal vez debería haber usado otra simbología, ¿no es cierto? Para que no se confunda con esta S1. Cualquier, cámbienle aquí T1 o M1, lo que sea. T2 sería T2, T3, ya. ¿Esta qué viene a ser esta de aquí? Esta viene a ser la desviación estándar de esta pequeña muestra. Entonces, podríamos calcularla. Nos va a tomar un poco más de tiempo. Esta S2 y esta S3. Y así sucesivamente, si yo quiero, si necesito. Por el momento no necesitamos esas desviaciones estándar de las muestras. Dejémosle sin calcular esas desviaciones estándar de las muestras. Lo importante ahorita, concentrémonos en el promedio de cada una de las muestras. Entonces yo podría graficar igual en algún tipo de gráfico. Voy a graficar todos estos promedios que estoy obteniendo. Entonces 2.75 tal vez está por aquí, 2.75,
Lo podría graficar con un puntito o algo así. Y 3,5 va a estar un poco más acá. 3,5 y tengo otro valor de 3,5, 3,5 y así continúo, ¿cierto? Entonces tal vez me dé luego otro valor por aquí, otro valor por aquí y así sucesivamente. Si yo continúo haciendo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Si continúo haciendo esto varias veces, estos cuadraditos les voy a hacer un poco más pequeños, más o menos parecidos a un punto. Esta cosa va a ir tendiendo a parecerse mucho a una distribución normal. A pesar de que la distribución original no era normal. Esta sí que va a seguir pareciéndose a una normal. Y si yo saco el promedio de todas estas, si ustedes le quieren, podemos llamar el promedio de los promedios, algo así, va a tender a ser igual al promedio de acá, al promedio original. Aquí yo tengo un cierto promedio mu, llamémosle. Este va a tender a esto. Ese es un teorema importante que necesitamos recordar. Esto tiende a ser una normal, especialmente si el número n es un poquito más grande. Por ejemplo, digamos que ahora yo en lugar de tomar un n igual a 4, voy a tomar un n igual a 10. Si tomo una muestra ahora de 10, puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto? Voy a tener 10 valores aquí, 10 valores, saco sus respectivos promedios y acá estoy haciendo la gráfica de la distribución de estos promedios o de las medias muestrales. Y esta todavía va a ser un poco más normal que la otra. Va a parecerse más a una distribución normal, más que la de acá arriba. Ahí arriba, porque tiene un número n pequeño, no se va a parecer mucho, pero sí va a tender a ser. Esto avanza rápidamente y va pareciéndose a una distribución normal. Por eso es que es muy importante la distribución normal en ciencia. Porque siempre que ustedes combinan cosas como estas, aquí estamos combinando algo. Estamos combinando esto, sumándoles y dividiendo para el número n. Entonces, cada una tiene su respectiva probabilidad o distribución de probabilidad que no es normal, pero al sumarse producen algo que es normal. Entonces, ese es el denominado teorema del valor central. Que es otro concepto que tenemos que recordar para entrar a calcular el número muestral adecuado. Ya recordamos algunos conceptos hasta ahorita. Recordamos cómo calcular la media, cómo calcular la desviación estándar. Un poco recordamos qué son las distribuciones de probabilidad. Recordamos, ahorita estamos recordando el teorema del valor central. Todos estos son conceptos estadísticos que necesitamos un poco recordarlos para entrar a esos cálculos. De esto, el teorema del valor central lo que me está diciendo es que esta X de aquí, ¿no es cierto?, va a tender a ser esta de acá. ¿Ya? O sea, va a tener el promedio de esta va a tender a ser el promedio de acá arriba. Y va a seguir siendo va a tender a ser una distribución normal porque se combinan un montón que a pesar de que estas no sean normales, se combinan, pues me produce algo que es normal. Eso pasa en la naturaleza cuando combinan cosas. Entonces, por ejemplo, la altura de las personas posiblemente es la combinación de un montón de fenómenos que no son normales, pero como se están combinando, producen una distribución normal que viene a ser la altura de las personas. ¿De qué dependerá la altura de las personas?
Tal vez dependan de lo que comieron durante toda su vida, del ejercicio que hicieron. Hasta puede ser que dependa de los zapatos que están puestos en ese momento y del corte de pelo y yo no sé de qué. Y un montón de cosas sumadas. Pues resulta que es una distribución normal, pues, porque estoy sumando un montón de factores. ¿Sí? A pesar de que tengo cosas que no son distribuciones normales, me tienden a ser una distribución normal. Y tal vez ustedes no crean eso. Vamos a ver una aplicación que ayuda un poco a entender esto. ¿Dónde tenía esta aplicación? Por acá es una aplicación de este link de Online Statbook. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, tomar muestras de una cierta distribución que ustedes tengan. Aquí se ha hecho una distribución normal, pero no es necesario que sea normal. Nosotros podemos modificar esta distribución original a una cosa que no sea normal. Pero aunque no sea normal, puedo yo calcular la media, la mediana, la desviación estándar, SD, y otros factores de estadística descriptiva que me ayudan un poco a conocer esta distribución, ¿no? Y acá abajo yo podría, en este caso, tomar una cierta muestra, aquí dice sample data, una cierta muestra que puede ser de 5. Entonces tomo 5, n minúscula va a ser igual a 5, voy a tomar estos 5, sacar el promedio y graficarle acá abajo, ¿no es cierto? Entonces si ustedes dan clic ahí, toma 5 muestras con esta distribución, saca el promedio y ese promedio le graficamos acá abajo, que es lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, puedo tomar otra muestra, tomo otras 5 y grafico acá abajo ese promedio de estas nuevas 5 muestras que estoy tomando. Y así sucesivamente puedo continuar haciendo y grafico acá abajo ese promedio. O puedo hacer de una vez varias, no solo 5, sino hagamos 10.000 o inclusive 100.000 de estas muestras. Entonces si hago 10.000, le doy clic ahí y de una hacen las 10.000 muestras. Con esta pequeña simulación, ustedes se dan cuenta cómo algo que no era normal, por el hecho de yo estar tomando muestras de tamaño 5, se transforma en una cosa que es normal. Y fíjense, en el promedio acá arriba es esta línea, ¿no? Está representado por esta línea pequeña, ojalá se alcance a ver ahí. Fíjense cómo el promedio acá está básicamente a la misma altura de esta línea, ¿no? Entonces yo puedo nunca conocer esto, pero si yo empiezo a tomar muestras de tamaño 5 y sacar su promedio, voy a de alguna manera inferir este promedio solo calculando el promedio de mi muestra. ¿Ah? Eso es algo importante a recordar. Acá tengo la oportunidad también acá abajo de hacer otro, podemos borrar esto, y empezar a tomar otras muestras acá abajo con otro parámetro n. Aquí el n debería ser la simbología n minúscula, ¿no es cierto? Ya dijimos que de mis muestras le simbolizo con n, pero de n minúscula. ¿Eh? Tomemos acá abajo 20 muestras. Una muestra de 20. Y podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Si yo doy clic aquí en animar, lo que me está haciendo es toma 5 muestras y le grafica. ¿Eh? 5 y le grafica, pero aquí tengo que activarle borremos de nuevo, empecemos de nuevo. Aquí voy a tomar 5, voy a hacer la gráfica para n igual a 5 y acá abajo voy a hacer la gráfica para n igual a 20. Y ahí le animo, ¿no es cierto? Entonces, tomo 5 muestras, promedio y le grafico. Acá abajo tomo 20 muestras, entonces necesito promediar entre las 20 muestras y le grafico acá abajo. ¿No? Otra vez, tomo otras 5, le promedio y le grafico, tomo ahora 20, saco el promedio y le grafico acá abajo. ¿No? Puedo hacer eso. Ahora vamos a hacer 10.000 veces esto, ¿sí? Entonces
Entonces le doy clic aquí en 10.000 y fíjense en lo que se produce. Se produce aquí una distribución normal, o más bien dicho, tiende a ser normal, no es que es normal. O sea, si fuera el n infinito, ahí sería la normal exacta, ¿no? Aquí no está el n al infinito, pero está un número que rápidamente se tiende a ser normal. De hecho, una medida de qué tan normal son estas curvas es de estos parámetros de skew y kurtosis. ¿Ya? ¿Qué es el skew y qué es la kurtosis? Si yo tengo una distribución normal, como esta que está aquí en color blanco. Primero el kurtosis. El kurtosis me mide qué tan puntiagudo es esta función. Esta tiene una kurtosis, la distribución normal tiene una kurtosis de 3. ¿No? Entonces, por ejemplo, una función que tenga una kurtosis mayor que 3 se vería algo así, más puntiaguda. ¿No es cierto? Entonces, esta sería una que tiene un valor de positivo de 8, algo. ¿No? Es mayor que 3. Entonces, tiene menos datos en la punta, porque se hace flaquita en la punta, tiene más datos en las colas. Aquí estamos viendo lo que es la kurtosis. Bueno, en español sería con C. Kurtosis. En inglés con K. ¿Ya? En cambio, una función que tenga una kurtosis menor que 3 se vería algo así. Como que tiene más datos en la punta, ¿no es cierto? Se hace un poquito más gorda en la punta y jala menos datos de las colas. Entonces esta va a tener un valor menor que 3. Podría ser 1, algo. Eso es lo que me mide la kurtosis. Aquí en esta app que estamos usando, no está calculando muy bien la kurtosis. De hecho, les dice por aquí, que no se fijen mucho, mire. Kurtosis does not appear to be calculated correctly. Ok, así que no nos fijemos mucho en la kurtosis. Fijémonos más bien en el sesgo, skew. ¿Qué es esta? Un cierto coeficiente de asimetría sería la traducción al español. Si ustedes tienen una función normal, el coeficiente de asimetría es Q. Coeficiente de asimetría vendría a ser un coeficiente de asimetría negativo para una positivo más bien, para una distribución que tiene una cola muy larga hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, este coeficiente sería un coeficiente de asimetría o skewness positivo. Mientras que este coeficiente de acá, para esta otra función, vendría a tener un coeficiente de asimetría negativo. Y este de aquí, el azul, que es nuestra normal, esta tendría un coeficiente de 0. O sea, es decir, estos parámetros que tengo aquí de skew y kurtosis me medirían qué tan normal es la curva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este skew de 0,07 me está diciendo su normal no es tan normal, ¿no es cierto? Si fuera 0, ahí es normal, como acá abajo, mire. Por redondeo aquí estoy obteniendo 0 porque mi número es bastante alto. Es como que es más normal esta de acá abajo. Es algo que sí estábamos discutiendo. Cuando yo aumento mi n, el número de muestral, el número n muestral, n minúscula sería, mi curva tiende a ser más normal. Se parece más a la normal. Eso lo podemos ver aquí. Y eso puede pasar si yo cambio esto también. Por ejemplo, podría poner aquí 16 o acá 25 y vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Aquí voy a sacar muestras de 16. Tomo 16 cuadraditos y estos 16 cuadraditos les promedio y tengo ahí. Y luego tomo 25, siguiendo esta distribución de probabilidad, y les
gráfico abajo. Y ahora voy a hacer 10.000 veces esto. Y ustedes pueden ver cómo de nuevo la distribución que tiene un mayor número muestral N25, pues va a tener una mejor, va a ser más normal, ¿no? Siempre hay una cierta probabilidad de que no sea así. Aquí no se vio muy bien. Aquí podemos bajar un poquito a 10. Volvemos a repetir. Aquí no está calculando muy bien esto. No nos fijemos mucho en esto porque aquí nos dan una pequeña advertencia de que no está calculando muy bien estos parámetros, ¿sí? Ahí sí dio. Miren, el de acá es un poquito más grande que este. Me está diciendo, este es más normal que este. De todas maneras, de probabilidad siempre puede pasar, probabilidad y estadística, siempre puede pasar que ciertas muestras que yo estoy tomando me salen excepcionalmente más grandes, ¿no? Por ejemplo, si estoy tomando 10 muestras de aquí, pero justo las 10 les tomé de acá, de la parte más alta, me va a salir una distribución no normal, ¿no es cierto?, sino sesgada hacia un lado, ¿no? Si tuve la mala suerte de que mi tamaño muestral, que de todas maneras es medio aleatorio, me sale un poco más hacia la derecha, entonces por ahí podría haber alguna discrepancia. Pero si ustedes continúan repitiendo este experimento varias veces, van un poco a corroborar esto de que el que tenga un n mayor, casi siempre o en la mayoría de veces va a ser más normal que el que tiene un n menor. Aquí lo pueden ver, 0,01, 0,06. ¿No es cierto? Este es más normal porque está más cerca al 0. ¿Se entendió? Vuela el tiempo por aquí. Entonces, paremos ahí porque ya nos toca entrar a la segunda hora de nuestra clase, pero bueno, tiene algo que ver también con estos parámetros, con lo que queremos discutir. Vamos a retomar en la siguiente clase este problemita de querer calcular el tamaño muestral. Le dejamos pendiente y vamos a pasar a la siguiente hora, que siempre hacemos un pequeño taller de MATLAB. Entonces este taller de MATLAB, que por cierto está disponible en el aula virtual, para vamos a necesitar discutir unos pequeños conceptos y que están asociados con lo que el día de hoy queremos hablar, que son las distribuciones de probabilidad. Posiblemente van a necesitar estos conceptos para el taller. Entonces, en estadística descriptiva, ustedes pueden tener un cierto conjunto de datos. Este conjunto de datos, ustedes pueden calcular la media y la desviación estándar. Pero esta media y esta desviación estándar no nos dice mucho de la distribución que tiene esta función, ¿no es cierto? Como lo que estábamos viendo aquí. Si alguien me dice la media, min, y me dice la desviación estándar, no me dice realmente qué forma tiene. La media, aquí también me está diciendo la media y la desviación estándar, pero no me dice nada de la forma, de la distribución de probabilidad, ¿no? O sea, obtener un valor de 1 en esta muestra es altamente probable, es baja, pues no tengo mucha probabilidad de obtenerlo. O obtener un valor de 6 es altamente probable porque está cerca al 5 tal vez. Porque acuérdense que mi media está en 5, entonces ¿será que es altamente probable obtener este valor de 5? No necesariamente, ¿no es cierto? Fíjense aquí. Yo podría hacer que sea casi improbable un valor central a pesar de que la media está en ese valor, no es probable, no es muy altamente probable obtener ese valor.
O sea, el hecho de que yo tenga calculado mi media no me dice qué tan probable es obtener ese valor. Aquí, como ustedes pueden ver, no es para nada probable obtener ese valor de la media de 16,57. Usted no lo va a obtener casi. A pesar de que su distribución de probabilidad tiene una media de 16,57. Parecería que alguien dice, aquí por ejemplo, la media es 5, pero podría ser que no es para nada probable obtener 5. ¿No? Entonces, en conclusión, la media y la desviación estándar no me dicen nada de la probabilidad de obtenerles. Yo necesito más bien una gráfica que me muestre la distribución de probabilidad, como esta gráfica que está aquí. Es una gráfica más bien uniforme, una distribución de probabilidad uniforme, donde se ve que hay bastante uniformidad entre los distintos datos que puedo obtener. El promedio es 5, sí, pero ¿qué tan probable es sacar 1 o 6? No es que 1 es bajo y 6 es alto, no, aquí es igual de probable 1 que 6, ¿no? Entonces el histograma me va a dar esto, me va a dar una mejor imagen de lo que está pasando en mi experimento. Entonces podemos ver cómo la probabilidad, como tengo en este caso, esta área tiene que ser 1, ¿no es cierto? Y tengo estas 9 barritas, entonces la probabilidad va a ser en este caso de 9% para cada una de estas 9 barritas. Si por el contrario mi distribución de probabilidad es de otra forma distinta, a pesar de que tenga la misma media y la misma desviación estándar, fíjense que la probabilidad de sacar un 6 es más alta ahora que tengo esta nueva distribución de probabilidad que sacar un 1. A pesar de que acá la media y la desviación estándar era 5 y 3.1, acá también es 5 y 3.1, pero las probabilidades de aquí no es que son las mismas que acá. ¿Ya? Conceptos aclarados. La desviación estándar es esa medida de la dispersión de mis datos, pero estas dos distribuciones de probabilidad pueden en este caso tener la misma desviación estándar, 3.1. Ya saben cómo se calcula eso. Solo tenía que elevar al cuadrado las diferencias con la media, sumar todas esas y dividir para toda la población en este caso. También la media y la desviación estándar no me dice nada acerca de esta asimetría o la alineación que tiene mi distribución de probabilidad. Ciertas distribuciones de probabilidad podrían ser asimétricas como estas que les estoy mostrando, una que está sesgada o que tiene una cola hacia la izquierda y otra que tiene una cierta cola hacia la derecha. Entonces estas dos medidas de nuevo no me están diciendo eso. A propósito, se ha escogido aquí distribuciones de probabilidad que tienen la misma media y desviación estándar, 5 y 3.1. Aquí la mediana es 6. La mediana, acuérdense en la diferencia entre mediana y media. La media o promedio, sumo todos, divido por el número. En cambio, la mediana, o en inglés median, es la que me divide a mis datos en dos grupos, ¿no es cierto? Los que están a la izquierda y los que están a la derecha. O sea, la misma cantidad de datos a la derecha o a la izquierda de la mediana. Acá la mediana, en cambio, es 4. El parámetro que ya habíamos discutido justo ahorita, el parámetro que me mide esto del desalineamiento es este coeficiente de asimetría, en inglés skewness. Si es que es menor que 1, se trata de una distribución de probabilidad con sesgo a la izquierda o con cola a la izquierda. Yo me acuerdo así de esto. Cuando se va esta cola hacia la izquierda, entonces es negativo. Cuando se va esta cola hacia la derecha, entonces es positivo este parámetro. ¿Qué es el IQR o interquartile range o rango intercuartiles? ¿Cómo le explicamos esto?
podríamos tener un pequeño ejercicio. Vamos a irnos al pizarrón, ¿ya? Digamos que tengo unas ciertas muestras. Vamos a hacer un 1. Hagamos espacio. Digamos que tengo los siguientes valores. Un 1, un 1, un 6, un 6, un 13, un 13, un 14. Si uno quiere calcular el rango intercuartil, lo que tiene que hacer primero es ordenar los datos, así como los estoy ordenando aquí. De menor, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. (18 y 19). ¿No? El primer paso, ordeno de menor a mayor. Segundo paso, encuentro la mediana. ¿Cuál es la mediana aquí? Es aquel valor que divide en 2. En este caso es este. ¿Por qué? Esta es la mediana. Porque tengo en ese caso 6 a un lado. A ver, está faltando algún dato. Tenía 3 18, aquí me falta un 18. Tengo un 18 adicional y un 19. Ya, ahí estamos bien. Entonces, si ahí quiero calcular la media, ahí sí viene a ser este, porque tengo 7 datos a la derecha y 7 datos a la izquierda. Entonces, aquí está mi mediana. Ahora, lo que voy a hacer para hallar el rango intercuartil es volver a encontrar acá otra mediana, digámoslo así, entre estos datos de acá, incluido este dato de aquí, es lo más comúnmente aceptado, aunque a veces no le incluyen a la mediana, pero cuando tienen muchos datos no hay indiferencia. Entonces, ¿cuál sería aquí el valor que divide a estos datos a la mitad? Sería un cierto valor aquí, porque ahí me queda 4 y 4. Entonces el 13 mismo. A este se le llama el cuartil 1. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Necesitaría un valor que divida a esto en 4 a un lado y 4 a otro lado. Este sería el cuartil 3. ¿Ya? Porque a la mediana a veces se le conoce como el cuartil 2. Pero no siempre. A veces en ciertos libros al promedio entre Q1 y Q3 dividido para 2 es el cuartil 2. Pero comúnmente o en MATLAB a la mediana se le ubica como el cuartil 2. Ustedes tienen que darse cuenta que entre Q1 y Q3 está el 50% de los datos. ¿Por qué? Porque partía la mitad y partía la mitad y partía la mitad. Entonces, aquí en este rango de aquí están el 50% de los datos centrales. A eso es lo que se le llama el rango intercuartil o IQR. IQR viene a ser igual a Q3 menos el Q1. ¿Sí? Sería todo este rango, digamos así. Entonces yo puedo dibujar ese rango intercuartil. IQR, en este caso, ¿cuánto sería el IQR? Sería... el Q1 era 13, ¿no es cierto? El Q3, ¿cuánto es? 17, porque entre 16 y 18 está el 17. Entonces 17 menos el 13, en este caso el rango, el IQR es 4. ¿Qué más? ¿Para qué me sirve el rango intercuartil? Para detectar anomalías. ¿Una anomalía? ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es aquellos valores que sean menores al cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil. O también que sean mayores al Q3 más 1.5 veces este rango intercuartil. Entonces, si hacen ustedes este cálculo para tratar de detectar cuáles son anomalías de estos datos que yo tengo aquí, Q1 es 13 menos 4, en este caso menos 1.5, perdón. Hagámosle esto, 13 menos 1.5 por 4, 7. Entonces esta cosa de aquí me salió 7. Y en cambio esta cosa de acá sale 17 más 1.5 por 4,
23. 23. Entonces, cualquier valor menor a 7 o mayor que 23 es una anomalía. Pues tenemos valores que sean menores que 7 o mayores que 23. Y en este caso, sí tenemos. Estos tres valores de aquí son anomalías. ¿Qué quiere decir anomalías? Que son muy distintos al resto. ¿Sí? Son bastante distintos al resto. Si ustedes quisieran graficar esto en una recta numérica, quieren graficar estos datos en una recta numérica, ustedes tienen aquí el valor de 13, 14, 15, 16, 17, y así sucesivamente, 18, 19, 20, acá 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Esto podrían graficarlo con una herramienta que se llama el diagrama de caja y bigotes. Entonces, el diagrama de caja y bigotes, ¿cómo es? Es un diagrama que uno lo dibuja el rango intercuartil que va desde el 13 hasta el 17, ¿no es cierto? Entonces, mi diagrama de caja y bigotes va desde el 13 hasta el 17, va la caja, desde el Q1 hasta el Q2. Hago una línea, en este caso para la mediana, viene a ser el 14. Y los bigotes desde todo el rango, excepto las anomalías. Entonces aquí, por ejemplo, se extiende acá arriba hasta el 19, es el número máximo, y para abajo se queda ahí mismo en el 13. ¿No? Porque estas anomalías no las graficamos en el diagrama de caja y bigotes. Lo que podemos graficarle esas anomalías es con una X por aquí en 6, con otra X en 1, y tengo otro valor en 1. Sería un poco montado ahí. Este sería el diagrama de caja y bigotes para estos datos. Ustedes inclusive en MATLAB podrían hacer ese diagrama de caja y bigotes. Si creamos un vector X, digámoslo así, que sea igual a estos mismos datos, voy a repetirlos que tengo aquí en mi hoja. 1, 1, 6, 13, 13, un 14, otro 14, 3 14, me falta un 14, 15. Voy a equivocar los números porque si no nos va a salir igual. 16, había 3 18, un 19. Por ahí está mi vector X. Este vector X yo podría graficarle aquí en MATLAB con la función boxplot para ver cómo es el gráfico del diagrama de caja y bigotes. Aquí en este caso se grafica verticalmente, no como nosotros lo hicimos horizontalmente. Y tenemos la caja que va desde el cuartil 1, 13, hasta el cuartil 3, 17. El bigote en este caso va hasta 19 y tenemos unos 3 anomalías en 6 y acá en 1. Okay. Ese es el rango intercuartil. Me permite ubicar rápidamente. Tengo una secuencia de datos, les ordeno, calculo la media, vuelvo a calcular la media, la mediana. Hay ciertos problemas de traducción en inglés-español, la mediana. Calculo la mediana de la mediana, eso viene a ser el cuartil 1, y la mediana acá, el cuartil 3. ¿No? Entonces Q3 menos Q1, habíamos dicho que es el rango intercuartil. Estos datos, por cierto, son distintos a los que hicimos ahorita el ejercicio en el pizarrón. Resulta que el rango intercuartil es el mismo, 4. Y al yo ver el rango intercuartil, me permite un poco ver dónde está la mediana, me permite ver dónde está la mayoría de mis datos,
Lo que en el diagrama en el histograma a veces no es tan fácil ver. Fíjense en estos datos. Uno viendo el diagrama de caja y bigotes, uno fácilmente se da cuenta de que estos datos, por ejemplo, están sesgados hacia un lado, ¿no es cierto? No es simétrico, por ejemplo. Uno enseguida le ve a la mediana, aquí esta línea roja, le ve al 50% de los datos centrales. Miren, la mayoría de los datos centrales están aquí. Este gráfico se corresponde con este. Si ven que la mayoría de datos están alrededor de 5, aquí está 5, ahí están la mayoría de datos. Se ve el rango, pero sin incluir las anomalías. Entonces hay muchas anomalías por aquí, valores que son excesivamente altos en relación a los normalmente esperados. Me indica el rango, ya dijimos, del intercuartil, por eso lo que está dentro de la caja es 50% de mis datos. Me indica la mediana, me indica los bigotes, que incluyen todos los datos, y me indica también las anomalías. Puedo identificar la kurtosis, es decir, que está hacia un lado sesgado, ¿no es cierto? Porque esta mediana no está justo en la mitad de la cajita, y también tengo datos hacia un lado. Podría, por ejemplo, comparar, no sé si alcanza a ver, está un poco borroso esto, podría comparar distintas distribuciones de probabilidad con estos diagramas de caja y bigotes. Entonces, la uniforme, la normal, sesgada hacia la izquierda o sesgada hacia la derecha. Fíjense, por ejemplo, que la normal, la uniforme y la normal son bastante simétricas, ¿eh? Mientras que las que son sesgadas no son simétricas. Es decir, la mediana no está justo en la mitad de la cajita, está hacia un lado. Entonces yo tengo que aprender veo esta foto, puedo inferir en mi mente esto, lo que está pasando en la realidad, ¿no? A pesar de que todas estas tienen la misma desviación, la misma media y la misma desviación estándar. El diagrama de caja y bigotes me dice la forma. Entonces, conclusiones. Aparte de los parámetros de estadística descriptiva como media y desviación estándar, es también importante ver la forma de la distribución. Esa identificación me permite inferir conclusiones en mis datos. El IQR me permite identificar el rango del 50% de los datos centrales, porque era el Q3 menos el Q2, 1, perdón. Y los diagramas de cajas y bigotes me permiten identificar la asimetría en mi distribución. Eso es algo importante tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo calculamos estos parámetros o cómo hacemos estas gráficas en MATLAB? Veamos un poco eso. Para eso les tenía un pequeño video. Déjenme apagar la cámara y el sonido porque a veces interrumpe. Déjenme verle el video. Entonces, hasta ahora vimos algunos ejemplos de distintas distribuciones que nos podemos encontrar en los datos que estamos explorando. También vimos algunas métricas o estadísticas que podemos calcular sobre estas distribuciones que nos van a dar una idea de las mismas. Eso las vimos en una presentación anterior. Vemos cómo se las podría implementar aquí en MATLAB. Esto nos permitirá un poco implementar en MATLAB estas métricas y también interpretar cuáles son interpretar los resultados. Consideremos primero una distribución uniforme. Entonces, estas distribuciones uniformes ocurren cuando todos los resultados tienen igual probabilidad de ocurrir, ¿no? Entonces, ustedes podrían pensar en un dado justo, que está bien equilibrado,
que todos los números tienen la misma posibilidad de ocurrir. Entonces, si nosotros, en este caso, giramos este dado, lanzamos este dado, hacemos un pequeño histograma, lanzamos en este caso 12,000 veces y vemos en un pequeño histograma cuál ha sido la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas resultados probables, vemos que todos son casi que tienen la misma probabilidad, en este caso 2000. Y podemos describir esta distribución calculando un par de estadísticas que puede ser la media, ¿cierto? La media y la desviación estándar. Y también correr este código. Entonces, este nos va a describir la media, que en este caso es 3,5, y la desviación estándar 1,7. La forma de esta distribución es rectangular, ¿no es cierto? Y eso no nos dice las estadísticas. Nosotros a veces cuando encontramos la media, nos dan el valor de una media y de una distribución estándar, nosotros tendemos a pensar que es normal. No siempre es así, ¿no? Entonces esta media, sí, pues el promedio y la desviación estándar, creo que antes dije distribución estándar, desviación estándar, en este caso no nos indica eso. Pero más bien en ciencia nos encontramos muchas veces con distribuciones normales, donde la probabilidad no es uniforme, ¿no es cierto? Entonces, este es normal, permítame borrar esta oración, es más bien normal, donde la probabilidad de que ocurra algún resultado disminuye cuando me alejo de un valor central. Pensemos en la probabilidad de encontrar a personas de 2 metros de altura, si estoy midiendo la altura de los estudiantes de la Politécnica Nacional. Posiblemente la mayoría está cerca de un promedio, pero muy pocos llegan a los 2 metros de altura y también muy pocos tienen 1 metro de altura o algo así, ¿no? Entonces la distribución normal aparece muy comúnmente en las investigaciones. Vamos a ver después de eso cuando tomemos muestras. Inclusive cuando algunos fenómenos tienen una distribución uniforme, por ahí el muestreo podría tener una distribución normal. Vamos a ver eso, pero en una distribución normal, un poquito más grande esto, la mayoría de datos está cerca a la media. 68,3% de los datos están más allá de más o menos una distribución estándar, y la mayoría, 99,7%, están entre más 3 desviaciones de estándar y menos 3 desviaciones de estándar. Alguien podría decir que también los 2/3 de los datos están entre menos 1 y más 1 distribución estándar, y que la mayoría o todos los datos están entre menos 3 y más 3 desviaciones de estándar. Eso también podría ser otra aseveración adecuada. Carguemos los datos de vuelos que habíamos revisado en clases anteriores para el mes de febrero y consideremos en este caso la duración, la diferencia entre lo que realmente duró el vuelo y lo que estaba programado, ¿no? O sea, restamos eso, ¿no? Restamos la variable del tiempo que duró menos el tiempo que fue programado. Y eso vamos a ver cómo luce. Aquí la podemos calcular y en esta sección la podemos, por ejemplo, graficar. Ahí la distribución parece ser un poco simétrica en relación a este pico. Más o menos está por menos 5 minutos. Este valor negativo indica que un vuelo tiene en promedio una alta probabilidad de durar menos de 5 minutos de lo planificado. Algo así podríamos interpretar. Por eso no nos dice mucho de qué tan probables son otras diferencias, ¿no es cierto? Qué tan probables son otras. Para eso probablemente necesitemos calcular tanto la media
de esta nueva variable que yo creé, duration difference, como la desviación estándar. Pues podemos calcular eso. Fíjense que la mediana sería min mediana. No, min media. A veces hay esa confusión en cómo se dice en inglés y en español, ¿no es cierto? Entonces, min, promedio, o media, llamémosle. En cambio, aquel dato que divide a nuestros datos en dos grupos, llamémosle mediano, ¿no? Entonces, debe ser el promedio min y la desviación estándar. Entonces, este promedio min menos 3.4 no ha sido justo el menos 5 que estábamos viendo aquí. Este dato era el de menos 5. ¿No? Sí, no necesariamente es así, puede ser afectado por otros datos. Podríamos calcular los datos o el rango de datos que está entre menos 1 y más una desviación estándar. Entonces la mayoría de vuelos está en este rango. Algunos 2/3 de los vuelos van a durar un poco más de entre 11 minutos y menos 18 minutos. Podemos adicionar estas líneas de más una desviación estándar y menos una desviación estándar, como para ver dónde están los 2/3 de nuestros datos. También podemos ver que aquí se extienden datos hacia el 200, ¿no es cierto? Acá no. En el lado izquierdo, no. Aquí en el lado derecho, sí. Y algunos datos solo se pueden ver si es que hago como que un zoom. O sea, si hay vuelos que han durado excesivamente más. Son poco, digamos, tiene una cola extendida hacia la derecha. Aquí podríamos inclusive hacerle un pequeño zoom, si quisieran, usando nuestras herramientas. ¿Cuál es la medida que un poco me cuantifica esta asimetría? Ya habíamos revisado. La medida que me cuantifica esta asimetría es la kurtosis. Entonces vamos a calcular esta función kurtosis aquí en MATLAB sobre nuestra variable duration difference, ¿no? Y este valor, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Si es que es positivo, el valor básicamente se extiende hacia la derecha, tiene una cola hacia la derecha. Si es que es negativo, tiene una cola hacia la izquierda. Aquí es positivo, entonces sabemos que tiene una cola hacia la derecha. Voy a regresarme al original de acá arriba. Y este valor, si es que es mayor que 1, significa que es altamente asimétrico. O menor que menos 1 también indica que es altamente asimétrico. A ver, estoy un poco confundido. Kurtosis más bien me indica qué tan puntiagudo es la curva y qué tan ovalada es la curva. El que me mide la cola hacia la derecha o a la izquierda es skewness. ¿Sí? Ese sí me mide. Valor positivo, como en este caso 1.81, cola hacia la derecha. Valor negativo, cola hacia la izquierda. En cambio, la kurtosis me dice qué tan puntiagudo es. Valor positivo, valor mayor que 3, puntiagudo, ¿no? Valor menor que 3, más bien redondeado. Porque la curva normal tiene una kurtosis, en este caso, de 3. Esa es la explicación correcta. Disculpen, ahí me confundí un poco entre kurtosis y skewness. Así, por ejemplo, este valor de 14 indica que es puntiagudo, ¿cierto? No hay muchos datos de arriba, sino más bien más datos de abajo, en las colas. Entonces, estas medidas me indican qué tanto se parece esto a una distribución normal. Si aquí el valor fuese 3 y aquí el valor fuese 0, es exacto una distribución normal. En este caso no. Aunque nos parezca a simple vista, ¿parece una distribución normal? Pues no.
tiene una cola hacia la derecha y está un poco puntiaguda, es decir, más datos en la cola, en las colas. Esta de aquí se me movió un poquito, pero después le podemos un poco arreglar no guardando esos cambios. Voy a volver a correr esta sección. Todo mi archivo. Vamos cómo se mejora esto. Ahí está. A veces uno está también interesado en los datos que están en las colas, ¿no? No es que esos datos no son importantes. A veces esas anomalías son importantes. Entonces, una gráfica que nos ayuda a esto es esta gráfica de boxplot o caja y bigotes, la traducción al español. Entonces, los diagramas de caja se utilizan comúnmente para visualizar las distribuciones. La línea roja horizontal muestra el valor de la mediana. El cuadro muestra, en este caso, la extensión del rango intercuartil. Intercuartil sería una mejor traducción de EQR, Interquartile Range. Y la longitud predeterminada del bigote se extiende hasta el último punto de datos que se encuentra dentro de 1.5 veces la altura del rango intercuartil, del IQR. Todos los puntos que están fuera de eso, de fuera del bigote, son considerados valores atípicos y se los grafica con un signo más en este caso. Entonces, para nuestra variable duration flight, puedo realizar mi gráfica boxplot con el comando boxplot sobre esta variable y voy a poder ver ahora lo que veía en mi distribución de histograma en forma horizontal, aquí lo estoy viendo en forma vertical, ¿cierto? Puedo ver el promedio, puedo ver dónde está el 50% de datos, puedo ver todo el bigote y todos los puntos rojos son considerados anomalías. Es decir, datos que no se parecen al resto, pues quedan fuera de la caja de bigotes. Son datos muy, muy extraños. Sí, la línea roja es la mediana, ¿no es cierto? El promedio, mejor. La línea de acá abajo es el cuartil 1, la línea de acá arriba es el cuartil 3. El bigote de abajo es el límite inferior, que no es considerado anomalía o outlier, y el de arriba es igual al límite del rango excluyendo las anomalías. Estas anomalías no eran fáciles de ver en el histograma de acá arriba. ¿Dónde están los outliers? No se les ve. Aquí en el diagrama de caja y bigotes se los ve más claramente, porque a veces uno quiere estudiar estas anomalías. El potencial de estas cajas y bigotes se lo puede ver cuando uno quiere comparar varios datos o conjuntos de datos. Eso es lo que vamos a hacer en este código. ¿Qué tal si queremos ver la duración, cómo se ve en los 10 aeropuertos más ocupados? O sea, la diferencia de la duración, ¿no? El actual menos el planificado. Pero solo quiero ver en los 10 aeropuertos más ocupados. Entonces puedo filtrar con este comando top krows los 10 más ocupados. ¿No? Y podemos crear múltiples cajas y bigotes en el mismo gráfico, especificando un segundo argumento de entrada en nuestro comando de boxplot. Entonces el segundo argumento de entrada que le voy a poner es el origen. Entonces esto es como una variable de agrupamiento. Estoy diciendo agrúpeles por origen.
Entonces ahí podemos ver un poco esta duración en los 10 aeropuertos más ocupados y podemos ver que es básicamente parecida en promedio en todos los aeropuertos. Podremos ver el número de anomalías en cada aeropuerto y podemos comparar. Podemos ver que por ahí hay algún aeropuerto que tiene muchas anomalías. Podemos ver eh, si la simetría es común en todos los aeropuertos o si por ahí algún aeropuerto tiene una simetría más bien hacia el lado positivo que hacia el lado negativo. Entonces, en conclusiones, los valores de estadística descriptiva nos ayudan a describir las distribuciones que encontramos en nuestros datos. Tenemos en MATLAB funciones que nos ayudan a visualizar estos datos. Esto nos permite estudiar grandes datos de manera rápida. Gracias. Ahí en el video les había dicho, por ahí me equivoqué, que esta raya muestra la mediana, ¿no? No se confundan eso, por ahí en el video creo que dije promedio. La mediana, cuando hacemos el gráfico de caja y bigotes. Esto es lo que van a necesitar para el taller. También van a necesitar unos pequeños archivos que estaban ahí en MATLAB. Ya les voy a compartir en el aula virtual, ¿sí? Denme unos minutos, ya les pongo en el aula virtual esos archivos. Son archivos de MATLAB para alguna pregunta que por ahí en el taller hay. Algo parecido a lo que hicimos, ¿no es cierto? Si es que les digo, grafiquen el diagrama de caja y bigotes de una cierta variable, ¿ya? Y les digo, ¿es simétrico o es asimétrico? Algo así es el taller. Así que necesitan esos archivitos. No resuelvan todavía no resuelvan todavía el taller que está ahorita en el aula virtual hasta que yo no les comparta esos archivos. Entonces, relaxen un rato y de todas maneras tienen hasta la siguiente semana, hasta el siguiente lunes para acabar este taller, ¿no? Hasta el 19 de julio. Pero yo les recomiendo de una vez hagámoslo. Ya me quedo cargando esos archivos y de una vez la podrían acabar y estar un poco tranquilos ahí. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de lo que revisamos el día de hoy? Revisamos algunos conceptos de estadística. Todavía nos falta unificar criterios antes de entrar a contestar preguntas como los tamaños muestrales que vamos a necesitar dentro del campo de diseño de experimentos. Es esto. Vamos a hacer los diseños de experimentos, ahora sí, ¿qué tamaños de muestra necesitamos? Si no hay preguntas, entonces quedémonos ahí el día de hoy y nos veríamos la siguiente clase. Listo, Doc, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego, que pase bien. Chao, chao.